Hola, acá sigo para la parte 2. Bueno, ¿qué pasó? Que hice una clase pero era tan larga que tuve que desdoblarla para poder subirla. En esta tenemos realmente la parte del sombreado. Una vez que ya tenemos definido nuestro dibujo, podemos empezar el trabajo del sombreado con los lápices grafito. ¿Y qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar una regla, una hojita de papel auxiliar para apoyar la mano y no ensuciar y no andar llevando grafito con nuestra mano por todo el papel. Y goma amiga de pan y los lápices grafito. Vamos a usar H en este orden. H, 2B, 4B, 6B y 8B. A mí me gusta empezar por los más duros, o sea, por la zona más luminosa, y terminar por las sombras más profundas, sencillamente para no ir ensuciando el papel mientras voy trabajando. Porque el más blando van a ser el 6B y el 8B, son los más blandos, y son los que descargan más grafito en el papel y los que manchan más. Entonces vamos a empezar con el H, que es el más duro de los que elegí. El H, siempre con buena punta y observando nuestra pera, vamos a dar una mano, una base de sombreado muy suave en todo este sector. Ya dijimos que la luz viene de este lado, esta va a ser la cara más iluminada de la pera y entonces vamos a hacer apenas un sombreado con el lápiz H, que podemos hacerlo en toda la superficie de la pera. Esto es una cuestión de paciencia que nos va a llevar unas cuantas horas de trabajo, acostando el lápiz, como ven, para barrer un sector más amplio y que no nos deje rayas, usándolo acostado de chanfle, es del modo que nos deja menos rayas. También podemos tener un efumino o un trocito de papel, un papel tisú, un pañuelito de papel tisú para esfumar si así lo queremos, pero eso yo lo dejo para lo último, cuando ya tengo bien delimitadas las zonas. Por supuesto, si nosotros tenemos la foto de la pera, seguramente la vamos a tener en color. Si lo estamos observando de una foto, vamos a tener que hacer nosotros el trabajo de imaginarnos nuestra pera en blanco y negro, de solo observar los volúmenes y no los colores. Entornando los ojos, uno observa los lugares más luminosos y los lugares en sombra. Si la estamos observando desde nuestro celular, nuestro teléfono móvil, seguramente vamos a tener la opción en la edición de fotos para transformar nuestra foto en una foto en blanco y negro. Eso va a ser muy práctico a la hora de sombrear nuestros dibujos, porque entonces lo observamos ahí y ahí en la misma foto vamos a tener las distintas gamas de grises que vamos a utilizar y no vamos a hacer un trabajo de memoria o de observación y de codificación del color en grises. Bueno, vamos a ir haciendo un sombreado muy suave.
vamos a observar. En realidad, si yo tengo la luz de este lado y esta es la cara iluminada del objeto, no voy a tener este perfil tan dibujado, porque esto va a estar en luz. Entonces, esto después lo tengo que hacer desaparecer. Vamos a ir viendo si nosotros vamos a hacer que esta sea una mesa muy oscura, una superficie muy oscura de base. Seguramente yo voy a dar con grafito bien oscuro afuera de la pera y eso me va a delimitar la silueta de la pera. Pero yo no debería tener este contorno tan delimitado, de esta forma tan grosera, para hacer este trabajo de sombreado en blanco y negro. Este lado sí, porque es el lado de la sombra. Entonces vamos a tener el lado de la luz, después se va a ir oscureciendo de a poco. Esto tenemos que imaginarnos que son esferas. Entonces, recordar cómo era el ejercicio de sombrear una esfera. Hay una parte donde el rayo de luz toca la superficie de esta pera y al ladito de esa secante, digamos, de ese haz tangente, entonces va a estar la sombra más profunda. Y después vienen las sombras, después viene la sombra proyectada, la sombra propia del objeto y la sombra proyectada en el cuenco. Y vamos a tener los valores de grises en el cuenco, las sombras del cuenco, todo eso, pero vamos de a poco. Entonces, ya dimos una capa de grafito con el lápiz H, vamos a pasar al 2B. Siempre tenemos que estar sacándoles puntas porque tenemos que trabajar con los lápices bien afilados. Apoyo mi hojita y vuelvo. Por supuesto no voy a tocar este sector que es el sector más luminoso. Voy a irme, acá seguramente voy a tener sombra, porque esto es una pancita, me imagino una esfera chiquita. Entonces una vez que salí del sector de luz, de este lado que sería mi esfera pequeña, voy a tener la sombra, ¿ven? Entonces puedo poner más sombra de ese lado. Pero no en esta, porque en esta jorobita es otra circulito donde va a recibir luz que viene de ese lado. Acá voy a tener iluminado y acá más o menos va a empezar la cresta. Y hacia este lado de atrás vamos a tener la sombra. Entonces vamos a empezar a dar más color en la parte oscura. La regla, yo les dije que voy a necesitar una regla porque si yo prefiero, voy a ir apoyando una regla para no salirme cuando hago este trabajo de controlar el borde y de sombrear. Puedo ir asegurándome que no me voy a salir apoyando una regla. ¿Cómo sería esto? Así, por ejemplo. Entonces, ¿ven? Yo voy controlando no salirme del borde del objeto que estoy sombreando, apoyando la pera, la regla. Pero lo mejor es que yo aprenda a dominar, que aprendamos a dominar nuestra mano, la presión que vamos haciendo del lápiz sobre el papel, que ya como vimos en otras clases anteriores de dibujo y de los lápices, de conocer nuestros lápices y hacer las escalas de grises, que lo pueden revisar en tutoriales anteriores, los grises que vamos a obtener
no los vamos a obtener cada vez más oscuros porque presionamos más en el papel y lastimamos el papel, sino que los vamos a obtener cambiando la dureza y cambiando el valor del lápiz. Porque, ¿qué pasa? Mientras que yo me maneje de esta manera, suave, depositando grafito sobre el papel de un modo suave y cambiando la dureza del lápiz, no ejerciendo presión, yo si tengo que corregir, tomo mi goma miga de pan y levanto el grafito. En el momento que yo empiece a presionar, porque supongamos que no tengo un lápiz tan blando como el 6B o el 8B, tengo 2B y listo, en este momento no tengo otra herramienta, entonces no me queda otra que presionar mi 2B para obtener negros más o grises más oscuros, porque negro no voy a obtener. Entonces ya ahí no voy a poder corregir con mi goma de pan, porque el papel me va a quedar marcado y por más que yo intente sacar, van a quedar las marcas. Y cuando yo vuelva a sombrear, esas presiones, esas marcas que hice sobre la pulpa del papel, las voy a copiar y van a salir aumentadas al pasar el grafito. Esos son también cuidados que uno tiene que tener cuando se va a dedicar al dibujo. Cuidar muy bien los materiales. Cuidar los lápices, porque los lápices, al estar compuestos de grafito mezclado con cerámica, ¿qué pasa? No tienen que golpearse, nuestros lápices no tienen que golpearse porque si no se van a partir y vamos a empezar a sacar punta, a quebrar puntas y el lápiz no va a durar nada. Y la verdad que en estos momentos el costo de unos buenos lápices no están como para que se nos vayan en sacar punta. Entonces tenemos que cuidar muy bien nuestros lápices, mantenerlos con punta, mantenerlos en una cajita o en una lata o en un lapicero, pero que nadie los toque y que no se vayan a caer y a dar golpes para no estropearlos. Nuestros papeles, tenemos que ser muy cuidadosos de nuestro papel, nuestro bloc de papel, que no hagamos otras cosas o con nuestra pilita de papel, porque podemos hacer dibujos muy buenos sobre hojas de papel de computadora, de hojas A4 de computadora. Pero si nosotros escribimos en la hoja anterior y nos quedó, resulta que después cuando vamos a sombrear con el grafito, se nos van a copiar las líneas o las letras o las palabras que habíamos escrito en las hojas de arriba. Entonces, nuestro papel tenemos que cuidarlo muy bien, que no se doble, que no se humedezca, que no tengamos crema en nuestras manos para que no traspasar grasitud a nuestro papel. Apoyar siempre un papel auxiliar, una hojita de papel o de cartón auxiliar para no ir trasladando con nuestra mano grafito por todo el trabajo. Esos son cuidados que tenemos que tener. Bueno, entonces ahora hice un trabajo con el lápiz 2B. ¿Ven? Me voy acercando de a poco a las sombras que me van a dar volumen en esta pera. Esto si es una esfera, acá tengo que acordarme que es una esfera. Entonces voy a tener una media luna de sombra en forma como si cerrara la esfera. ¿Se dan cuenta? No es una recta, es una forma semicircular, como un gajo, como una media luna. Y la sombra lo mismo, envolviendo. Yo puedo ir cambiando así, ¿ven? No hacer siempre el mismo movimiento. Ir cruzando para ir avanzando en el sombreado.
En este momento no estamos hablando de tramas, ni de hacerle las pequitas si la pera tiene pequitas, ni manchitas. Estamos buscando el volumen de la pera. En esta parte seguramente va a recibir menos luz, porque la luz le viene de arriba y del ángulo derecho, superior. Entonces acá sí vamos a tener bien dibujado el contorno, la silueta de nuestra pera, y vamos a tener más sombra en toda esta parte. En esta parte va a ser la cresta de la sombra, donde desapareció nuestra luz. Acá podemos imaginarnos otra esferita o un cono. Si hicimos los ejercicios con conos, entonces recordar cómo era el volumen y las sombras y luces en un cono, cómo nos íbamos aproximando a ese volumen. Y todavía no estoy dando mis sombras máximas. Siempre en el modelo que vamos a ver, una pera es un objeto amarillo. El amarillo es un color luz, o sea que va a ser muy claro. Tengo que imaginarme cómo voy a graduar los grises para que esta sea una pera amarilla apoyada en un cuenco, que si mi cuenco es un cuenco, un plato, un cuenco de barro cocido, por supuesto es más oscuro que mi pera, entonces voy a dejar los valores más oscuros para el cuenco. No voy a utilizar entonces el 6B y el 8B en mi pera, porque los voy a utilizar donde tenga las sombras propias del cuenco, que es el objeto más oscuro en mi dibujo. De los tres objetos que yo puedo tener aquí, la mesa, el cuenco y la pera, el más oscuro va a ser el cuenco. La mesa puede ser un intermedio y la pera va a ser el más claro. Entonces, tengo que ver cómo voy a manejar los grises para obtener esas escalas. Bueno, entonces ahí más o menos vamos a tener los valores de la pera. No tengamos miedo de poner, tenemos que poner grafito. No le tengamos miedo a los oscuros, porque si no, nuestro trabajo va a tener poco interés. Los trabajos más lindos, en mi modo de pensar, son aquellos que tienen fuertes contraluces en la pintura, en el dibujo, que tienen mucha variación entre la luz, el punto más iluminado y la sombra más profunda.